Hola, bienvenido a esta sesión de matemática. Te mostraré un resumen de lo que trabajamos durante la semana. Comienzo a compartirte pantalla para que tengas la información. Nuestra secuencia es la número 31, cálculo de volúmenes. Nuestro aprendizaje esperado es estimación y cálculo de volumen de cilindros y conos o de cualquiera de las variables implicadas en las fórmulas. Muy bien, nosotros comenzamos la semana trabajando este ejercicio que tenemos en pantalla. Se llama el transporte de agua. Leo el problema. Una pipa cilíndrica que mide 4 metros de largo y tiene un radio de 80 centímetros está completamente llena de agua. El líquido será vaciado en tinacos cilíndricos que tienen un diámetro de 1.10 metros y una altura de 1.40 metros. Nos dicen debemos considerar la equivalencia que un decímetro cúbico es igual a un litro. Pero yo debo agregar la siguiente equivalencia. Un metro es equivalente a 1000 decímetros cúbicos. Por lo tanto, un metro es equivalente a 1000 litros. Perfecto. Dicho esto, primera pregunta que nos hacen, volumen de la pipa. ¿Cómo calculo el volumen de esta pipa que tiene una forma cilíndrica? Bueno, pues recordemos, volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Tengo el valor de pi, conozco el valor del radio y conozco la altura. El radio son 80 centímetros, la altura son 4 metros. Algo que debo considerar también, pues es que tengan las mismas unidades. Eso significa que el radio, que es de 80 centímetros, lo tendré que convertir a metros. Y esto nos da 0.8 metros. Teniendo esto, hago el cálculo y obtengo que el volumen es igual a 8.042 metros cúbicos. Teniendo esto y considerando la equivalencia de que un metro cúbico es igual a 1000 litros, solamente multiplico 8.042 por 1000 y obtengo que la capacidad de la pipa son 8042 litros. Del mismo modo, tengo que hallar el volumen y la capacidad de esos tinacos. Nuevamente, multiplico pi por radio al cuadrado y por la altura, en este caso del tinaco. Si vemos el diámetro de este cilindro es de 1.10 metros. Eso equivale a que será el radio de la base 0.55 metros. La altura es 1.40. Realizo los cálculos y obtengo que es 1.33 metros cúbicos. Esto nuevamente lo multiplico por 1000 y obtengo la cantidad en litros, que son 1330. La última pregunta de este problema nos dice, ¿para cuántos tinacos alcanzará el agua de la pipa y con cuánta agua se quedarán? ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos que dividir la cantidad de agua que tiene la pipa entre la cantidad que le cabe a cada tinaco. Es decir, 8042 entre 1330. Nos da como resultado 6 y nos deja como residuo 62. Ese residuo, pues es finalmente la cantidad de agua que se queda en la pipa. Se quedan con 62 litros. En esta misma sesión se realizó una actividad sugerida que te lleva hasta casa y nos dicen, bueno, con una lata de refresco hay que medir la base, la altura y suponer que se trata de un cilindro perfecto. ¿Qué debemos calcular? El volumen y la superficie total. ¿A qué se refieren con la superficie total? Con toda la cantidad de material que utilizas, es decir, el contorno de la lata y la base superior y la base inferior, ¿vale? Esas dos bases. ¿Qué hacemos para calcular el volumen? Pues nuevamente, pi por radio al cuadrado por la altura. Y para calcular el área lateral, bueno, ahorita te voy a decir una fórmula. Procedemos primero a calcular el volumen. Es 3.1416 por 3.2 que corresponde al diámetro de la lata que utilizamos nosotros y la altura de 12 centímetros. Esto nos lleva a que el volumen es de 386.0398 centímetros cúbicos. Vale, ok, muy bien. Dicho esto, ¿qué vamos a utilizar? Voy a circularte en este momento cuál es la fórmula para calcular el área lateral. Es 2pi por el radio por la altura. Recuerda, 2r o 2 veces el radio no es otra cosa más que el diámetro. Entonces estoy multiplicando el diámetro por el valor de pi y pues eso me da cuánto va a medir el rectángulo que se forma finalmente multiplicado por la altura del cilindro para obtener el área lateral, que no es otra cosa más que un rectángulo.
Eso lo hacemos y le sumo el área de las bases del círculo inferior y el círculo superior. Al realizarlo nos da como resultado 305.6148 o 6.148 centímetros cuadrados. Aquí hay una pregunta que nos dice, bueno, checa, si el volumen de la lata es el mismo y el radio aumenta, ¿qué ocurre necesariamente con la altura? Bueno, pues ¿qué pasa? Que va a disminuir. Aquí estamos viendo un ejemplo muy claro de una proporcionalidad inversa. A mayor radio, menor altura, porque el volumen queda fijo. ¿Y qué pasa si disminuye el radio? Pues la altura va a aumentar. ¿Vale? Ok, muy bien. Después de esto, en nuestra segunda sesión, hicimos una tablita. Esta tablita que llenaron. ¿Qué es lo que se pide en ella? Bueno, pues hay que completarla, pero escribiendo los valores. Uno, de los radios, la altura del cilindro, el área de la base, las áreas laterales y el área total. ¿Cómo le hicimos para cada uno de ellos? Bueno, en el primer caso te dicen la altura del cilindro, ¿cómo la voy a determinar? Recordemos la fórmula que teníamos en la actividad anterior. Altura la voy a determinar a partir de la del volumen. Volumen es pi por radio al cuadrado y repito por la altura. Lo que tenemos que hacer no es otra cosa más que despejar. H la quiero dejar sola. ¿Quién le estorba? Pi y radio al cuadrado. Por lo que estos que están multiplicando van a pasar dividiendo al volumen. Y entonces me queda volumen entre pi por radio al cuadrado. Una vez que tengo esto, chequemos. 350 para el caso del número 1. 350 lo debo de dividir entre la multiplicación de 3.1416 por el valor del radio al cuadrado. ¿Vale? 1 al cuadrado es 1 por 3.1416. Bueno, la parte del denominador me da 3.1416. Entonces divido 350 entre 3.1416 y obtengo este primer valor, que es 111.4 centímetros cuadrados. El segundo dato que me están pidiendo es el área de la base. Bueno, el área de la base sabemos que se trata de un círculo, por lo tanto, pues recordemos, pi por radio al cuadrado, multiplico 3.1416 por 1, que es el radio al cuadrado, que te sigue dando 1, entonces te da 3.1416 y es este dato que nosotros hemos obtenido. ¿Cómo obtengo el área lateral? Recordemos, el área lateral, voy a poner aquí nuevamente la fórmula, área lateral, la obtenemos 2 veces pi por el radio y por la altura. 2 veces pi me da 6.2832 multiplicado por el radio, que es 1, y eso nuevamente por la altura, que es 111.4 centímetros cuadrados, y pues me da 699.95. ¿Qué hago con estos datos? Pues voy a tenerlos que sumar para obtener el área total, pero recuerda, área total. Tengo que sumar área de la base más el área de la base, área de la base más el área lateral. Y lo he colocado 2 veces porque el área de la base, porque recuerda, tiene un círculo en la parte inferior y un círculo en la parte superior, ¿vale? Y entonces obtuve como resultado 703.09 centímetros cuadrados. Una vez que hice eso, hago exactamente lo mismo con los otros 3 cilindros que me faltan. Bueno, pues los datos ya los tienes ahí enfrente, verifícalos. Y con esto, ¿qué hicimos? Pues debimos de haber respondido las preguntas que tengo acá abajo. Te dicen, analicen los datos y contesten. ¿Sería posible diseñar una lata con el mismo volumen y menos superficie que las latas que se venden normalmente en las tiendas? Bueno, pues no se puede. ¿Por qué? Porque si reduce el área, la lata ya no podrá obtener el mismo volumen que tenemos ahí, el volumen deseado. Muy bien, ahora te dicen, ¿por qué creen que las latas de refresco usualmente tienen esas dimensiones y no otras? Bueno, pues el objetivo es utilizar menos material. A estas compañías que se dedican a vender refrescos enlatados,
no les conviene gastar demasiado material porque ahí serían sus ganancias. Entonces, mientras menos uso, pues es mucho mejor. Y eso es lo que buscan y por eso, pues ese es el por qué estas latas tienen esas medidas. La siguiente pregunta, ¿qué otros factores se tendrán en cuenta al decidir qué dimensiones tienen las latas de refresco? Bueno, pues uno tiene que ver el tipo de material, la cantidad que se va a usar, por citar algunos ejemplos. Muy bien, dicho esto, te dejo de compartir pantalla. Hay otros ejercicios más que pues teníamos que realizar, pero bueno, por cuestión de tiempo, la semana fue muy corta, ya no los realizamos, pero te dejo aquí, bueno, cuál es la fórmula, las fórmulas que utilicé para realizar el ejercicio, el depósito, cuáles son los resultados, checa el procedimiento, lo dejo unos segundos para que lo puedas analizar y puedas pausar tu video y revisarlo, pero también tenemos otro más, que es el de conos o cilindros. Observa, ahí está también ya con los datos, ya tienes resultados correctos, revísalo, te va a servir mucho. Si tienes alguna duda, pues con todo gusto no dudes en preguntar en algunas de las siguientes sesiones que tendremos y pues listo. Nuevamente lo sigo dejando unos segundos más para que lo puedas verificar. Y bueno, dejo de compartirte pantalla para pues decirte que es lo que trabajamos durante esta secuencia y bueno, por ahí un poquito de trabajo que se quedó pendiente, pero que ya te he mostrado. Espero que sea de utilidad esta información. Cuídate mucho, nos vemos pronto.